Hola, hola, en esta oportunidad tenemos un análisis de un ejercicio que está relacionado con los análisis espectroquímicos y en específico la espectrofotometría de absorción. Para dar inicio a este ejercicio vamos a leer el enunciado y lo que nos solicitan. Se desea determinar la concentración de zinc mianalito en estas unidades en miligramos sobre kilogramos de una muestra incógnita. Para el análisis se midió una masa de 5,0000 gramos de muestra, la cual se digirió con ácido sulfúrico concentrado y se calcinó a 550 centígrados. Las cenizas obtenidas se disolvieron en ácido clorhídrico concentrado y se trasvasaron a un balón de 25 mililitros y se llevó a la marca de aforo con agua desionizada. La disolución del balón presentó una absorbancia de 0,718 medida mediante un método de absorción con una longitud de B igual a 1 centímetro. Por otra parte, de una disolución patrón de zinc al 200,0 miligramos sobre litro, se tomaron las alícuotas que se presentan en el siguiente cuadro y se aforaron en balones de 25 mililitros. Las absorbancias obtenidas se muestran a continuación. Para el patrón 1, se tomó una alícuota de 1,50 de mililitros de la disolución patrón que está a esta concentración. Y luego se llevó y se aforó en balones de 25 mililitros y se obtuvieron esas concentraciones, esas absorbancias, Entonces nos pide el ejercicio, completa la información del cuadro, o sea, hallar las concentraciones de cada uno de los 4 patrones. La parte B dice, encuentre la ecuación de la regresión lineal. En este caso, la regresión lineal va a ser esa curva que describe, o esa recta que describe entonces mi curva de calibración, que en específico va a tener 4 puntos. Y la parte C me pide que calcule la concentración de zinc que está presente en la muestra en miligramos sobre kilogramos. Entonces, solución. Entonces, en la parte A nos solicitan completar el cuadro, es decir, hallar la concentración de cada uno de los patrones que se prepararon, ¿verdad? Entonces, dado que tenemos un volumen inicial, que fue la alícuota del patrón que se tomó, tenemos una concentración inicial, que es la disolución patrón, a partir de la cual se prepararon los patrones 1, 2 y 3 a diferentes concentraciones para preparar posteriormente la curva de calibración. Y tenemos un volumen final, entonces vamos a utilizar lo que se conoce como el factor de dilución. El factor de dilución me dice que la concentración inicial por el volumen inicial es igual a la concentración final por el volumen final. Voy a hacer la muestra de cálculo para el patrón 1 y voy a anotar las concentraciones de los siguientes patrones. En este caso, queremos hallar la concentración final. ¿Por qué? Porque yo tengo una concentración inicial, que es la disolución patrón de zinc, que son 200 miligramos sobre litro. Tengo un volumen inicial, que fue la alícuota que se tomó para el patrón 1, fueron 1,50 mililitros. Y tengo un volumen final de 25 mililitros, porque es el volumen en el que se preparó el patrón en un balón de 25 mililitros. Entonces voy a despejar para la concentración final. La concentración final va a ser igual a la concentración inicial por el volumen inicial dividido entre el volumen final. En este caso, la concentración final va a ser igual. ¿Cuál es la concentración inicial? Los 200 miligramos sobre litro de zinc.
por el volumen inicial. ¿Cuál fue el volumen inicial? La alícuota que se tomó para el patrón 1, que se encuentra aquí en la tabla, que es 1.50 mililitros, y lo vamos a anotar, 1,50 mililitros. ¿Cuál es el volumen final? El volumen del valor en el que se preparó, que corresponde a 25 mililitros. De este modo, entonces se obtiene una concentración final correspondiente a 12,00 miligramos de zinc sobre litro. Esta va a ser la concentración final para el patrón número 1. Luego de realizar los cálculos para hallar las otras concentraciones, se obtiene que para el patrón 2 hay una concentración de 20,00 miligramos de zinc sobre litro. Para el patrón 3 le corresponde una concentración de 40 miligramos de zinc sobre litro, y para el patrón número 4 se obtuvo una concentración de 60,00 miligramos de zinc sobre litro. Ya concluimos con la primera parte. Para la parte del ejercicio nos solicitan encontrar la ecuación de regresión lineal, es decir, la curva de calibración para este análisis. Es importante recordar que a la hora de hallar esta ecuación de regresión lineal, en el eje X siempre se colocan los valores de la concentración del patrón, y en el eje Y siempre se coloca la absorbancia de esos determinados patrones. Para hallar esta ecuación de regresión lineal se va a hacer uso de la calculadora científica, donde el procedimiento a seguir se presenta a continuación. El proceso a seguir sería: ingresemos a menú, en la parte 6 donde dice estadística, presionamos el número 2, luego en el eje X vamos a ingresar los valores correspondientes a la concentración de los patrones, y en el eje Y vamos a ingresar los valores de absorbancia que se obtuvieron para el patrón 1, para el patrón 2, para el patrón 3 y por último para el patrón 4. Para realizar el cálculo de la regresión, damos en la tecla Option y vamos a seleccionar el número 4 donde dice calcular la regresión. En este caso vamos a obtener un valor A que corresponde al intercepto, un valor B que corresponde a la pendiente y un valor R que corresponde al coeficiente de correlación. Es importante recordar que este coeficiente de correlación, entre más cercano a 1, indica una excelente cuantificación. Una vez obtenida la curva de calibración a partir del procedimiento que se explicó anteriormente, de forma visual tenemos la curva con 4 puntos que corresponden a los 4 patrones que aparecen en este cuadro. No es necesario haber graficado la curva, pero para efectos de esta explicación se las grafiqué para que lo puedan ver. Vemos que el intercepto sería el 2,38 por 10 a la menos 3 y la pendiente sería el 0.0137. Entonces podemos ver esa ecuación partiendo de la ley de Beer, que la ley de Beer me dice que la absorbancia es igual a la absortividad molar. Entonces esta ecuación de la regresión
la podemos interpretar como absorbancia es igual a la pendiente, que es el 0.0137 por la concentración, más el intercepto, que corresponde al 2.38 por 10 a la menos 3. Entonces esta sería mi regresión lineal. Por lo tanto, entonces ya tenemos listo la parte B del ejercicio. Para la parte C del ejercicio lo que nos piden es: calcule la concentración de zinc presente en la muestra en miligramos sobre kilogramos. Entonces, partiendo de la parte B, en donde se halló la regresión lineal, que sería esta, y a partir de la ley de Beer, entonces podemos interpretar que esa regresión lineal se puede ver como absorbancia es igual a el 0.0137 por la concentración más el intercepto, que sería el 2,38 por 10 a la menos 3. Esta ecuación lo que nos va a permitir es hallar la concentración interpolada. El dato de absorbancia ya no nos da el problema. Al inicio nos decía que se obtuvo una absorbancia de 0.718. Entonces vamos a reemplazar ese valor en la ecuación, que sería 0.718 va a ser igual al 0.0137 por la concentración más el 2,38 por 10 a la menos 3. Luego de realizar el debido despeje, vamos a obtener que la concentración interpolada va a ser igual a 52.3. ¿Y cuáles unidades? Pues las unidades con las que estábamos trabajando los patrones, que serían 52.3 miligramos sobre litro. Pero en este punto hay que darse cuenta de algo importante. Nosotros tenemos la concentración en términos de miligramos sobre litro, pero el ejercicio no lo solicita en términos de miligramos sobre kilogramo. Ahora, para hallar la concentración en esas unidades solicitadas, tenemos que realizar el siguiente proceso. En miligramos sobre kilogramos. Ahora, para hallar la concentración, la fórmula nos indica que la concentración de zinc va a ser igual a la concentración interpolada que nosotros hallamos por un factor de dilución, cuando lo haya, por volumen en litros entre la masa. Esa sería la fórmula que nosotros vamos a utilizar para hallar la concentración final de zinc en las unidades pertinentes. Por último, la concentración de zinc va a ser igual a la concentración interpolada, que fueron 52,3 miligramos sobre litro por, en este caso no tenemos un factor de dilución, por lo tanto no vamos a colocarlo, y conocemos el volumen con el que trabajamos, el volumen total con el que trabajamos. Y por supuesto, al inicio nos dicen que las cenizas obtenidas se disolvieron en ácido clorhídrico concentrado y se trasvasaron a un balón de 25 mililitros. Ese va a ser el volumen que vamos a colocar en este punto, que corresponde a 0.025 litros.
y en la parte inferior vamos a colocar la masa de la muestra, que fueron 5,000 gramos. Podemos notar que se van a cancelar estas unidades, pero las unidades que nos solicitan es miligramos entre kilogramos, y ahí lo tenemos miligramos entre gramos. Entonces vamos a multiplicar por un factor estequiométrico que me permita pasar de gramos a kilogramos. Entonces sabemos que hay 1000 gramos presentes en 1 kilogramo. Para que entonces nos quede de esta forma las unidades que nos solicitan correspondientes a miligramos entre kilogramos. Y luego de realizar la debida operación, vamos a obtener 262 miligramos sobre kilogramos de zinc presentes en la muestra que se analizó.